De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio. Y aquí tengo el libro de Julia de Burgos. Bueno, sobre Julia de Burgos. Julia de Burgos en Santo Domingo, pero es de la autoría de Chiqui Vicioso. Un libro maravilloso, con una buena presentación, buena ilustración. Hay un poema ahí de Pedro Mir, a Julia sin lágrimas, de Pedro Mir. Por un camino de sal que tiene el sol, se llega al mar Caribe. Por un camino de sol que tiene el mar, entonces Puerto Rico. Y pronto, porque el aire es transparente y el agua clara. Y como además está muy próximo Santo Domingo, por el aire, como llegaron las primeras semillas, por el agua, como llegaron las primeras zozobras, por el fuego, que a veces despoblaba y a veces rompía las cadenas y las calles rompía y se tragaba las ciudades y se tragaba las Biblias. Y también por correspondencia marítima y también estremecido por los memoriales y sobre todo por la mentira. Y por ahí sigue el gran poeta Pedro Mir en un poema memorable a Julia de Burgos, como solo Pedro Mir podía escribirlo, porque lo sentía en lo más hondo del alma. Pedro Mir, hasta cuando miraba, era poesía. Cuando hablaba, destilaba el verso. No importa que él estuviera hablando del mango, o del cajuil, o de la jagua, o de la conversación más trivial ahí en Ciudad Nueva, o cuando disertaba en las aulas de la Universidad Autónoma. Pedro Mir era enteramente poesía. Qué bueno es leer a Pedro Mir. Yo tengo en la voz de Pedro Mir, hay un país en el mundo. Y lo oigo, lo escucho, lo oigo, lo escucho. Y no me canso de oírlo, de escucharlo, lo disfruto. Es un vaivén hermoso. Pero bueno, el país. Recuerden que ayer comentábamos del asesinato, del homicidio. Son dos figuras diferentes, lo sé, Juan Francisco. Del teniente Monegro, José Joaquín Encarnación Montero, un teniente, primer teniente policial, José Joaquín Encarnación Montero. Uno pudo especular en el día de ayer y todavía hoy se puede especular hasta que no profundicen las investigaciones. Pero su última salida era la seguridad de un juez de la Suprema. Y su última salida fue al Valiente, ahí en la proximidad del aeropuerto. Fue a cobrar una casita que le tenía rentada a unos haitianos. Y entonces, bueno, por ahí empieza la investigación. Hay dos haitianos detenidos por la muerte del oficial. No quiere decir que sean ellos los culpables, pero su último movimiento del teniente fue ir al Valiente a cobrar la casita de su propiedad y que se la tenía rentada a unos haitianos. Entonces, por ahí empieza la investigación. Eso es normal, ¿no? Eso no quiere decir que sean culpables los haitianos, pero empieza la investigación. Así que era nativo de las matas de Farfán, esperemos que esto se aclare. Lamentablemente, el muerto está. Por más que se aclare el crimen y se encuentren a los culpables y se sancionen o se castiguen a los culpables, ya sea que le canten 20 o 30 años, el muerto no va a revivir y su familia vivirá con el dolor para siempre. Y si tuvo hijos, esos hijos quedan huérfanos y será un dolor eterno. Y no es lo mismo criarse con padre que sin padre. Naturalmente entiendo que es posible criarse con la madre aunque sin el padre, pero si el niño o la niña se cría con sus padres, con los dos, es mucho mejor.
hay mayor fortaleza. La probabilidad de mayor fortaleza en la crianza se acrecienta. Bueno, esperemos que eso se pueda aclarar, que la cosa, ¿verdad?, tomen su rumbo. Ahí está el tema de la política criolla. El PLD dice que seguirá en la calle. Pero ¿quiénes aprobaron la ley electoral y la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas? La aprobó el PLD, que era mayoría en el Congreso. Y ahora la ley es mala, o los jueces son malos. ¿Quién es el malo? El sistema de partidos, que no confían entre ellos mismos. Si son todos iguales, PRM, PLD, la fuerza del pueblo, que alguien dijo que ni es fuerza ni es del pueblo, pero ese es su nombre, la fuerza del pueblo, y lo que se le rodean, si no creen en ellos mismos, si no confían en ellos mismos, ¿cómo ellos pretenden que el pueblo, por lo menos el pueblo que lee, pueda creer en ellos? Pero son cosas de la política criolla, ¿verdad? Luis Abinader dice que va a ser un proceso de campaña reeleccionista decente, respetuoso, sin ofensa, y que está dispuesto a un debate entre los candidatos. Por supuesto, Leonel Fernández ahora querrá el debate porque está en la oposición. Pero cuando estaba en el poder, desechó un debate con Hipólito Mejía y con Amable Aristi Castro, creo que se llamaba, el cacique de Higüey, porque ellos no sabían conceptualizar una postura de arrogancia de Leonel Fernández y, ¿verdad? Porque el hecho de que, digamos que sí, que él sepa conceptualizar de que era el presidente y de que no le iba a dar la mayor importancia a Hipólito, a Amable, pero la decencia y el mínimo de humildad que una figura pública debe tener, debió llevarlo a aceptar o el debate o una conversación amena, donde cada quien expone por 5 minutos sus ideas, pasa la palabra, el otro conversa, habla, lo expone a su manera, el moderador le dice, terminó su tiempo, y se conversa. Y entonces, si usted era tan conceptualizador, o lo es, ¿verdad?, pudo haberse lucido conceptualizando allí, sin tener que menospreciar a los otros. El menosprecio no es propio de gente grande, no es propio de seres humildes. Y los hombres que asumen una responsabilidad pública deben tener varias virtudes, entre ellas la prudencia, el respeto, la decencia, la honestidad. Correcto. Pero bueno, ese es el mundo de Dios que nos ha tocado vivir. Luis Abinader dice que va a hacer una campaña decente. Dijo varias cosas más sobre el tema del crimen, que le va a responder de manera desproporcional a los criminales, con mucho más fuerza de la que los criminales actúan. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con eso. Creo que Juan Francisco también, porque aquí lo hemos dicho. Hay ciudadanos, hay personas que rompen el contrato social, el contrato con la sociedad. No es un contrato que usted tenga que firmarlo ante un notario. Es que su condición de ser humano, su condición de ciudadano, de ser parte de un entorno social, lo lleva a respetar las reglas de juego y la vida y los bienes de los demás. Es un contrato natural que tiene toda persona que vive en sociedad.
Y eso no se lo inventa Juan Francisco de la Rosa. Hay que ir al siglo XVIII. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Pero Juan Jacobo Rousseau lo toma de anteriores pensadores. Ir a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Aquí debemos dedicar una feria internacional del libro a Grecia, para ver entonces si esa feria del libro dedicada a Grecia nos mueve a reflexionar sobre la filosofía, pero esa filosofía clásica, de aquella sociedad de 2 o 3 cuadras, donde todo el mundo se conocía, y la calidad de aquellos filósofos que pensaron para la sociedad con una visión de eternidad, porque la pensaron desde los valores, desde las virtudes. Y ahora que digo estas cosas, pienso en el Dajabón de mi tiempo, que eran 12 cuadras, y allí todos nos conocíamos, aquellos señores sin mayor escolaridad que un 3er grado, señores de mi pueblo, eran tan honrados, tan sociables, tan decentes, tan adornados de virtudes. Todos los mayores eran nuestros padres, nuestros tíos. El vecino, la vecina tenía autoridad sobre los muchachos, eran ejemplos. Yo recuerdo que siendo niño con 10, 11 años, don Quintino, don Eugenio y los demás vecinos nos invitaban a mí y a mi hermano, éramos 2 niños, a jugar dominó. Y eso nos enseñó a respetar, porque interactuábamos con los adultos y cómo conversaban con nosotros con respeto, la actitud de nuestros maestros. Y aquel Dajabón era de 12 cuadras. Y cuando busco el plano de lo que era Dajabón, encontré un plano en el Archivo General de la Nación, eran 7 calles en el año 1934. Todo el mundo se conocía, era una sola familia. Los Corderos, los Rivas, los Carrasco, los Medina. ¿Y qué no pensar entonces de la antigua Grecia? Hay que dedicar una feria del libro a Grecia para ver si empezamos a pensar desde la filosofía la crisis de valores que estamos viviendo hoy. Pero bueno, ahí está el discurso de Luis Abinader. Ese era el tema, ¿verdad?, que estaba tocando, pero como él habló de hacer una campaña decente, respetuosa, sin usar los recursos del Estado, ¿verdad? Porque por ahí debe empezar la cosa. Dice que va a apartar de cargo a su equipo de campaña. Lo normal sería que todo el que aspira a un cargo público, siendo funcionario, debía renunciar. Porque ¿cómo compite una persona de pueblo contra un alcalde que se quiere reelegir, disponiendo de los recursos del Estado? O contra un diputado o contra un senador que disponen de barrilito. La competencia es desigual. Para mejorar la democracia, nadie, absolutamente nadie debía reelegirse. Lo que habría que hacer es, como hacen en el sistema cooperativo, que ahora elijan una parte del Congreso y una parte se quede, y en 2 años la parte que se quedó se releva y que nadie en funciones pueda reelegirse, para que no usen los recursos públicos en la campaña, porque al final la competencia es desigual. Pero bueno, vamos a una pausa, don Natanael. Natanael, una pausa, retornamos enseguida.
Natanael, pedimos una pausa. Se durmió Natanael. Bueno, aquí seguimos entonces, porque estoy en pantalla.